Buenas noches, estimados amigos. En primer lugar, agradeciendo su respetable presencia en este evento donde el Foro Energético tiene la obligación de informarle al país sobre unas propuestas que nosotros planteamos para el desarrollo energético. La primera acción que ha hecho el congresista Manuel Dahmer ha sido presentar el primer proyecto en esta etapa congresal referente a la renegociación, a la revisión del contrato del gas de Camisea. Hoy día ya estamos embarcados en una siguiente presentación de un proyecto de ley que es Proyecto de Ley de Acuerdo Energético Nacional y la integración vertical de Petroperú. Pero esto no es una acción cívica, no es una acción política de ahora. Esto es la continuidad que le estamos dando a una iniciativa que propuso la ciudadanía. Una iniciativa que movilizó y que pudo lograr captar más de 100.000 firmas que le planteaba al Congreso pasado la revisión sobre la performance política del sector de hidrocarburos. No se logró el debate total de la iniciativa legislativa, pero sí se puso en agenda temas importantes y que tuvieron definiciones. Y entre ellos estamos hablando de que se logró la ley 3357, donde se autoriza a que Petroperú participe en la explotación del lote 192, luego de que pase la vigencia del contrato temporal que hay actualmente con la empresa Pacific. Pero también quedaron cosas pendientes, y cosas pendientes como por ejemplo lo del lote 64, un lote que es de Petroperú, pero que lastimosamente, y coincido con el señor Aurelio Ochoa, felizmente este gobierno que ya se fue, que nos ha hecho mucho daño, no quiso, se encaprichó en no darle la oportunidad a que este lote entre en operación, a pesar de que Petroperú ya tiene un socio, ya tiene quien va a poner la inversión de riesgo, porque Petroperú no la va a poner, pero sencillamente este punto ha quedado pendiente y también es parte del proyecto de ley que estamos planteando. También se quiere revisar lo que es la composición del directorio de Petroperú. Anteriormente Petroperú tenía un directorio que solamente podía ser vacado bajo ciertos lineamientos. Pero en el gobierno del señor Humala, como hubieron directorios que sí buscaban el fortalecimiento de Petroperú, muy en especial el directorio de Humberto Campodónico, a través de una ley de presupuesto que no tenía nada que ver con el tema de Petroperú, se impuso que con solamente la condición de que la Junta de Accionistas quisieran remover a los directores, lo podían hacer sin expresión de causa. Y esa es una tarea pendiente porque un directorio tiene que tener estabilidad para poder desarrollar sus funciones. Y por supuesto que también tiene que tener causales para terminar las funciones de directorio siempre y cuando esas causales afecten a la empresa y afecten al país. En ese sentido, nosotros planteamos este proyecto de ley como un acuerdo energético nacional que esté basado en la integración vertical de Petroperú. Todos sabemos que el país en la década del 80 fue un país exportador de petróleo, pero hoy día lamentablemente nos hemos convertido en un importador neto de petróleo. Con las justas producimos 40.000 barriles por día, cuando la demanda es superior triplicadamente, y nosotros tenemos que ver una fórmula en que el país se autoabastezca de petróleo, porque de caso contrario la importación siempre nos va a dar un déficit en la balanza comercial del sector hidrocarburos. Tenemos que contar
con un plan energético, como muy bien lo señaló Humberto Campodónico, donde se prime los intereses del país, más no los intereses de las empresas. Acá en el país las empresas hacen lo que quieren con la finalidad de obtener rentabilidad, utilidades, ganancias. No les interesa qué pasa con el país. A ellos lo único que les interesa es llenarse los bolsillos de plata a costillas de los ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque no tenemos un plan energético y casualmente a eso debemos de ir. Y eso es lo que buscamos a través de este proyecto de ley. Y tenemos que aprovechar el escenario actual, porque eso también es una propuesta, aparte del Frente Amplio, es una propuesta, como lo ha señalado el ingeniero Ochoa, que lo ha planteado públicamente el presidente de la República, y también fue parte del plan del gobierno de Fuerza Popular. O sea que en ese tema hay una coincidencia de las fuerzas políticas que tenemos que aprovecharlas, pero a través de una concertación ciudadana para velar que este proyecto se cristalice, porque va a beneficiar al país. En ese sentido, no hemos hecho diapositivas por la sencilla razón que el proyecto de ley es más que todo texto, pero les vamos a plantear el articulado. El artículo primero, el objeto de la ley. La presente ley tiene por finalidad garantizar el autoabastecimiento energético nacional, buscando mantener y elevar la producción en el sector de hidrocarburos. En ese sentido, tenemos que buscar el incremento de la producción para poder autoabastecernos. Tenemos en el caso de Petroperú una modernización de la refinería Talara en camino, que va a poder procesar crudos pesados, y en el lote 192 es la posibilidad de éxito que tenemos como Petroperú para poder garantizar ese autoabastecimiento. Y en ese sentido, el proyecto de ley promueve la integración vertical en sus operaciones, considerando su autonomía financiera y la adecuación ambiental, que para nosotros los trabajadores, para el foro energético, es una piedra angular en el desarrollo energético. Muy bien lo ha explicado el compañero Martín Machado. Por la campaña mediática de la prensa, todo el mundo señala, Petroperú ha producido derrames, pero menos mal que el compañero en sus estadísticas ha sido claro. Sí tenemos responsabilidad y la asumimos, pero mayoritariamente los derrames han sido producidos. Y ahí es donde se debe de encontrar una salida, porque tampoco nosotros vamos a impulsar una cacería de brujas hacia las comunidades nativas, porque son nuestros hermanos, y en ese sentido tenemos que buscar una salida de armonía que más bien nos conlleve a tener unas buenas relaciones con nuestros hermanos de las comunidades nativas. El segundo artículo va sobre el Acuerdo Energético Nacional, que se declare urgente y prioritario interés nacional la elaboración participativa y aprobación del Plan Energético Nacional al 2050, tal como lo tiene Chile, donde tiene a su empresa petrolera ENAC como la piedra angular. Bajo los siguientes lineamientos: evitar los impactos negativos de la dinámica del mercado internacional del petróleo. El ingeniero Ochoa ha explicado cómo son los precios, hoy día están bajos, mañana están altos, y eso no nos puede afectar, porque miren, les pongo como ejemplo el año 2008. El año 2008, hasta el mes de julio, el petróleo subía por ascensor, llegó a cerca de $150. Petroperú tenía 500 millones de utilidades netas, pero ¿en cuánto terminó el precio del petróleo? En cerca de $40. Esos 500 millones de utilidades netas se convirtieron en 500 millones de pérdida. ¿Y todo por qué? Porque nosotros compramos el petróleo. Nuestro propio petróleo lo compramos a precio internacional. Pero si nosotros conseguimos, que vamos a ver más adelante en otro artículo, de que Petroperú tenga su producción propia, a nosotros no nos va a mortificar las oscilaciones del precio internacional del petróleo, porque estaríamos cubiertos con una producción propia. Otro punto dentro de ese artículo segundo es garantizar una nueva matriz energética sostenible,
Chile lo está haciendo porque no solamente se está quedando en la producción de la energía en base a los hidrocarburos, sino también a energías limpias, y a eso también debemos de ir. La industrialización y diversificación productiva en la petroquímica y la masificación del gas natural. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, dependemos en estos momentos a la voluntad de SNPC, la empresa de lote gasífero que tenemos, que si quiere nos va a abastecer de gas para el gasoducto, y si no quiere lo exporta, porque sencillamente la ley de hidrocarburos le da la propiedad absoluta al productor, y eso tendremos que cambiarlo. El tercer artículo es la derogatoria del artículo 6 de la ley 3130. La ley 3130 es la ley que permite la modernización de la refinería Talara, pero también viene con algunos articulados que nos afecta como empresa, como por ejemplo decir que Petroperú solamente puede invertir en la refinería de Talara, cuando bien Petroperú puede desarrollar otro tipo de proyectos, pero por las diversas interpretaciones que tiene este artículo 6, se pone freno a otras inversiones. Entonces, es necesario que a través de este proyecto se derogue el artículo 6 de la ley 3130. Luego, dentro de la propuesta, está la parte de las acciones. Actualmente está vigente una ley donde se dice que Petroperú puede vender en accionariado difundido hasta el 20%. Pero sin embargo la ley 30-130 se va más allá y dice mínimamente Petroperú debe vender el 49% de acciones. O sea, en otras palabras, una privatización encubierta. Lo que nosotros decimos es de que no puede Petroperú estar obligada a vender el 49%. Si quiere contar con una participación ciudadana en la propiedad, socializar la propiedad de Petroperú, debe ser con un tope de un 20%, con la finalidad también de despolitizar el manejo de la empresa. Miren, en este gobierno que se ha ido, designó a un directorio cuyo presidente se hizo gerente general a la vez. O sea, él ordenaba y él se fiscalizaba. Y eso ha deteriorado la imagen de Petroperú. No se ha manejado de una manera correcta, pero gracias al esfuerzo de los trabajadores, Petroperú en el año 2015 obtuvo un resultado económico bastante positivo, superior a los 500 millones de soles. Pero en la parte del manejo interno administrativo de Petroperú, fuimos en retroceso. Y hoy día pensamos, aunque ya entramos con dudas, que con este cambio de gobierno las cosas deben de cambiar. Pero han nombrado un nuevo directorio, que lo primero que podemos resaltar es de que todos los miembros de este directorio, ninguno es petrolero, ninguno es refinero, y por lo tanto nosotros decimos que va a continuar los manejos direccionados en Petroperú. Encontramos mineros, que la minería también es una gran profesión, pero que no tiene una relación directa con lo que es los hidrocarburos, que es la refinación de los hidrocarburos. No está directamente relacionado, pero sin embargo ese es el nuevo directorio que tenemos en Petroperú. Y eso hace que nosotros los trabajadores tengamos que redoblar nuestros esfuerzos y estar a la expectativa de cuáles son las directivas que lleva este nuevo directorio a Petroperú. Si bien es cierto, el presidente de la República ha anunciado el fortalecimiento de Petroperú, el reforzamiento del oleoducto norperuano, y estamos de acuerdo, pero en la práctica, ¿qué está poniendo en el directorio? ¿A gente que conoce la industria? No. Está poniendo a gente que puede ser buena en otras especialidades, pero en el tema petrolero no lo está, no lo es. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser bastante cautelosos. Luego, en el artículo 5 del proyecto de ley, planteamos que se declare de interés nacional
la operación del lote 64. Como le decía anteriormente, este lote es un lote que es de propiedad de Petroperú, pero que lamentablemente no podemos entrar a operarlo a pesar de que ya hay un socio, que es Geopar, porque sencillamente tiene que haber un decreto supremo que autorice la asociación. Pero el gobierno de Ollanta Humala nunca lo ha querido. Hoy día nosotros, a través de este proyecto que lo va a canalizar Manuel Dahmer, nuestro amigo como congresista, planteamos de que se declare de interés nacional la operación del lote 64. Luego, en el artículo 6º, el reembolso del crédito fiscal en la Amazonía. Miren, en el gobierno pasado se planteó de que a Petroperú se le devuelva el crédito fiscal de la Amazonía. El crédito fiscal de la Amazonía es una parte deducible que todas las empresas cuando hacen su venta lo recuperan a través del crédito fiscal, pero la Amazonía está liberada de ese crédito fiscal. Pero cuando lo libera, le origina una deuda a Petroperú. Y esa deuda aproximadamente está por el orden de los 2.000 millones de soles. ¿Y qué hizo el presidente Ollanta Humala y su gobierno? Que en el mes de octubre del año 2015 nos dicen, a partir de la fecha te reconozco el crédito fiscal. Y nosotros decimos, ¿y lo de octubre del 2015 para atrás cómo queda? Son cerca de 2.000 millones de soles que bien pueden servirle a Petroperú para financiar parte de la modernización de la refinería Talara o para realizar los trabajos de mantenimiento en el oleoducto norperuano. Pero eso es un dinero que nos está debiendo el Poder Ejecutivo y tiene que devolverle a Petroperú, y nosotros vamos a forzarlo a través de este proyecto de ley. Luego, en el artículo 7, tenemos el reembolso de los gastos de remediación ambiental en activos privatizados. Miren cómo están las cosas desde el año 2000 y cómo no han cambiado todavía. Todos los gastos de remediación ambiental de activos que han sido privatizados, como la Pampía, como el lote 10, como el lote 8, eso los paga Petroperú. Y luego el Estado tiene que retribuirle a Petroperú, pero no sucede así, pues. Petroperú paga de manera inmediata, terminados los trabajos, pero el Ministerio de Economía la hace larga, no paga, hay que estar presionando y pagan cuando se le da la gana. Actualmente hay una deuda de 34 millones de soles. A través de este proyecto lo que se plantea es trabajo terminado, pagado por Petroperú y en un plazo de 30 días que se le devuelva a Petroperú lo que ha tenido que gastar y que no debería haberlo hecho, porque sencillamente son activos privatizados. Luego también en el artículo 8º, el proyecto de ley marca la derogatoria de la resolución número 752-2015, que es del Ministerio de Transportes. ¿De qué se trata esto? Petroperú tiene, ¿por qué de Petroperú? Sino que se le fue sustraído un terreno de más de 80.000 metros cuadrados ubicados en el Callao. ¿Para qué era ese terreno? Para construir 3 esferas de gas que le permitan garantizar el abastecimiento a todo Lima, porque así lo estipula la ley de hidrocarburos, que Petroperú tiene que garantizar el abastecimiento de combustibles. Actualmente, ¿cómo hace Petroperú para garantizar ese abastecimiento? Tiene que alquilar permanentemente 2 buques gasíferos que están en el Callao para que sean la garantía. Eso origina un sobrecosto de $180.000 cada 3 meses. Pero sin embargo, con la construcción de estas 3 esferas, ya no se iba a hacer ese gasto. Pero ¿qué pasó? El ex ministro de Transportes logra apropiarse del terreno y lo transfiere para un contrato público-privado, una asociación pública-privada, para construir un depósito de container, o sea, un negocio privado. Ahora nos han dicho que ya el Ministerio de Transportes tiene la intención de devolverlo, pero mientras no exista un documento, Petroperú no puede entrar a la construcción de esas esferas.
Es por eso que en este proyecto de ley nosotros estamos planteando la derogatoria de esa resolución. Luego también el artículo 9, nosotros planteamos un plazo para la aplicación de los límites máximos permisibles en cuestiones ambientales. Hay una norma que dice que a partir, bueno, una norma que ya está caducando, dice que todo el diésel que se debe de vender en el país debe tener 50 partes por millón. Refinería La Pampilla ya lo está haciendo. Petroperú está en construcción de sus plantas desulfurizadoras para poder producir este diésel. ¿Y cuál es la diferencia? Que mientras Petroperú se está preparando, pero no solamente para desulfurizar el diésel, sino también las gasolinas y el GLP, Pampilla está presionando para que este artículo se ponga en vigencia. Entonces, en este proyecto estamos planteando que se amplíe el plazo para que le permita a que Petroperú pueda producir los combustibles limpios, todos los combustibles, ya no solamente nosotros hablamos del diésel, sino hablamos de todos los combustibles que cumplan con el requerimiento de 50 partes por millón. Esa es una propuesta que le estamos llevando. Y aquí le digo a mi compañero de trabajo, el compañero sindicalista Martín Machado, el artículo 10 plantea la declaratoria de interés nacional, la potenciación del oleoducto norperuano, porque nosotros sí concebimos de que el oleoducto es una pieza vital, es una pieza importante dentro de lo que es la integración vertical de Petroperú. Y aquí, para que nosotros tengamos unas buenas relaciones con las comunidades, también planteamos una propuesta de vigilancia hacia el tubo con participación de nuestros compañeros de las comunidades nativas. Que ellos sean los encargados de vigilar, de cuidar la parte del oleoducto justamente por donde pasan sus territorios. De tal manera que ellos también lograrían tener un beneficio, pero ya a cambio de un servicio que le puede brindar a Petroperú. Porque miren, es muy lamentable decirlo. Esto, la prensa no dice los orígenes de las roturas. Solamente dice Petroperú rompió los tubos, nada más. Y este es un tema delicado, es un tema social. Lo ha dicho Martí, Petroperú ha reemplazado el rol del Estado en esas zonas. Y ellos pues también de repente sienten que es necesario sacarle más provecho a esto. Por eso hay que buscar una fórmula que no nos permita enfrentarnos entre peruanos y más bien buscar una salida de que ellos sean los que nos den el servicio de la vigilancia de este activo tan importante que es el oleoducto. Luego, en el artículo 11 de la conformación del directorio de Petroperú, nosotros estamos planteando que se vuelva, que se derogue lo que está aprobado en la ley de presupuesto del año 2014 y que se vuelva a los lineamientos originales de la ley 28840 para que la designación del directorio y la vigencia de los periodos sea con reglas claras, que no esté sujetas a las manipulaciones de los gobiernos de turno. Porque, por ejemplo, al señor Ollanta no le gustó el directorio de Campodónico y lo primero que buscó fue sacarlo. Entonces, esas cosas, esas manipulaciones políticas son las que tenemos que evitar a través de este proyecto de ley. Esos son los 11 artículos que los vamos a someter a los amigos especialistas que tiene el foro energético, también a diversas organizaciones, porque queremos que esto sea un planteamiento plural. Por supuesto que nosotros también tenemos que expresarle un reconocimiento a nuestro amigo Manuel Dahmer, porque hubiera sido fácil que su despacho elabore un proyecto y lo presenta, pero él quiere tener el compromiso de la ciudadanía en que su posición esté presente en este proyecto de ley. Y como el foro energético es una institución amplia, nosotros lo planteamos de manera abierta a todo el público
porque el día que se dé el debate en el Congreso, téngalo por seguro que va a haber una fuerte oposición. A ellos no les interesa que esto cambie, a ellos no les interesa el interés nacional, a ellos no les interesa que Petroperú, por ejemplo, tenga grifos. Nosotros hemos hecho cálculos. Nosotros, cuando decimos nosotros, lo decimos como Petroperú, la parte de los trabajadores, empleados y la parte de los supervisores. En la parte de la alta administración no podemos hablar por ellos, porque como ha pasado en este gobierno anterior, desgraciadamente le han fallado a Petroperú, pero nosotros sí tenemos esa tarea, esa voluntad de que nuestra empresa Petróleo del Perú sea una empresa que beneficie al país. Sabemos que las cosas son duras, pero no nos asusta el riesgo, no nos asusta el compromiso. En la iniciativa ciudadana, coordinada con el despacho de Manuel Dagmer, planteamos estas iniciativas, logramos presentar más de 140.000 firmas, que cuando superamos las 52.000, Alejandra, creo que fue, ¿no?, el número mínimo que se requería, dejaron de hacer la revisión y quedaron en stand-by cerca de 70.000 firmas, porque hubo una voluntad popular que quería que las cosas cambien. Hoy día